Hola a todos, bienvenidos al siguiente video tutorial en el cual hablaremos sobre las búsquedas de datos y más que todo hablaremos sobre lo que sería la función buscar B y buscar H en el próximo video. En este caso vemos que la función buscar B hace parte de las funciones de búsqueda en Excel. Ahora, ¿para qué utilizamos la función B? En este caso, para buscar entre columnas. La siguiente función buscar B contiene los siguientes criterios. En este caso, el valor buscado, que sería más que todo el dato o correferencia que vamos a utilizar para hallar el resultado de nuestra búsqueda como tal, ¿verdad? Dentro de una matriz de datos. La matriz en buscar en sería el rango o base de datos en el cual vamos a buscar esa información. Y recomendable sería poder asignarle un nombre, ¿ok? Recuerden que los nombres se asignan dentro del cuadro de nombres y se verifican en la pestaña fórmula y administrador de nombres en este caso. ¿Ok? Si podemos crear tablas, en este caso utilizando la función B, sería mucho más útil también. Simplemente llamaríamos la tabla y el rango como tal de esa tabla, en el cual veremos en este pequeño video. El indicador de columna es el número en el cual la columna podemos, en este caso, encontrar el dato. Entonces, como argumento, por lo general, damos el número de la columna. ¿Ok? El ordenado se le asigna a los valores, en este caso debería ser verdadero o falso, dentro de lo que sería esta función. Ahora, el valor verdadero sería un valor aproximado, mientras que el valor falso sería una coincidencia exacta como tal. Esta es lo que vendría siendo la sintaxis, es decir, igual buscar B, el valor buscado punto y coma, lo que vendría siendo la matriz a buscar, punto y coma el indicador de la columna y el tipo de ordenado, si es una coincidencia exacta o si es una coincidencia falsa. Ahora, el 1 en Excel sería verdadero y el 0 sería falso. Ahora, vamos a mirar unas reglas en las cuales tenemos que tener muy en cuenta, tanto para buscar, en este caso, en columnas como en filas. En este caso miramos que para buscar en columnas debemos tener en cuenta, ok, las siguientes reglas. Vemos que para buscar en columna utilizamos de esta forma, ¿verdad? Buscar B, mientras que para las filas sería buscar H. Pero ¿qué reglas tenemos que tener en cuenta? Por ejemplo, hay reglas que no debemos obviar. Por ejemplo, el valor buscado debe ser el primer valor dentro de la matriz de búsqueda. Si este primer valor no coincide, nos va a arrojar simplemente error en nuestras fórmulas. ¿Ok? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Luego, las aproximaciones, es decir, el valor verdadero, casi siempre se utiliza para valores numéricos, ya que se establecen rangos numéricos o rangos establecidos, ¿verdad?, dentro de una búsqueda de información. Ahora, también se puede utilizar algo que no es muy común, pero sí existe en Excel, que es el uso de las llaves. Las llaves podemos introducir lo que serían los indicadores de columna. Por ejemplo, aquí estamos viendo cómo sería para buscar varios indicadores de columna utilizando en este caso la función buscar B. Simplemente le cerramos entre llaves y damos los indicadores y Excel nos buscaría como tal en los indicadores de columna que asignamos después de punto y coma, ¿verdad? Él nos los va a mostrar, pero vamos a verlo mejor en ejercicio. Vamos a entrar a nuestra primera práctica y de entender prácticamente cómo funciona la función buscar B. Cabe resaltar que lo mismo aplicaría o la misma sintaxis se aplica para buscar H. Entonces tenemos en este caso un pequeño rango de datos, ¿cierto? En el cual tenemos la columna de código, nombre, apellido, cargo y sueldo. ¿Qué debemos utilizar para utilizar como, en este caso, una columna clave? Un dato, por decirlo así, único o que identifique esa información. Por ejemplo, tenemos en cuenta que el código es el único que me genera a mí el registro único de cada de estas personas que están inscritas. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Puedo anexar dentro de la función buscar B un valor la función si.error. De caso tal no existe ese código, yo puedo enviar un mensaje personalizado. ¿Ok? Bien, en este caso voy a hacer uso de una lista para hacerlo un poco dinámico.
en la búsqueda de esta información. Por ejemplo, iría a datos, herramienta de datos, validación de datos, y necesito una lista como tal en el cual voy a escoger el rango origen del código, en este caso de las personas a las cuales voy a buscar. Esta es mi columna clave, por lo cual yo puedo hacer utilizarla de forma completa o hasta donde yo quiera en este caso. Pero en este ejercicio, por ejemplo, tenemos que empieza desde lo que sería el nombre, apellido, cargo y sueldo. Entonces sí, es posible utilizar todo el rango. Ahora yo al rango le puedo asignar un nombre. Ya sabemos cómo o qué reglas tenemos que conocer para poder dar un nombre. Ahora identifico mi columna clave y a partir de esa columna empiezo a contar. Es decir, el indicador columna 1, columna 2, columna 3, columna 4 y columna 5. Ya tengo mi lista como tal, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la función buscar B. Igual buscar B, ¿verdad? Igual buscar B, presiono Tab y le digo que mi valor buscado va a ser el I11 y voy a fijar esta referencia como referencia absoluta. Luego necesito una matriz. La matriz para mí sería a partir de la columna clave, es decir, debe coincidir con el primer dato que va a ser clave de la búsqueda. Entonces comenzaría con el código, porque a partir del código es que voy a hacer la búsqueda. Listo. Ahora puedo asignarle un nombre o simplemente en este caso podría decirle, mira, yo también quiero una referencia absoluta para la matriz y no se mueva en este caso, es decir, que permanezca. Punto y coma, necesito el indicador de la columna. Si voy a dar el nombre, en este caso mi columna sería la número 2, es decir, ok, borraría esto y colocaría simplemente el número 2. Bien, punto y coma. Ahora me está diciendo qué coincidencia debo utilizar. Una coincidencia aproximada. En este caso no cumpliría, porque recuerden que puede ser para valores numéricos, establecer rangos, y aquí no. Necesito una coincidencia exacta, porque el nombre no va a variar. Ahora puedo utilizar la palabra falso o simplemente colocar un 0 en este caso. Cerraría y presionaría Enter. Hasta el momento me está diciendo que ahí no hay un valor no disponible para la fórmula. Entonces podría utilizar lo que sería el si.error, porque como todavía no hay un dato, ¿verdad? Por eso me está lanzando ese mensaje. Entonces puedo decir ingresa el código. Ok, listo. Y ahí tendría mi sintaxis completa. Agrego si.error para que la persona sepa que falta el código como tal. Entonces presionaría Enter y por eso me sale ingresa el código. Pero pues en este caso, si coloco el número 11, ya me estaría dando el nombre de Daniela Alejandra. Ok, entonces necesito el apellido, necesito el cargo y necesito el sueldo como tal. ¿Qué voy a hacer yo? Bien, para hacerlo un poco más rápido, simplemente voy a copiar lo que sería la función buscar B, ¿verdad? Control C, ¿cierto? Le doy doble clic a la celda, coloco el igual y pego. En este caso ya tengo mi, en este caso, fórmula realizada, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito hacer? Simplemente necesito cambiar el indicador de la columna. Por ejemplo, ahora necesito hallar el apellido y el apellido está en la columna número 3. Entonces simplemente cambio el indicador de columna por el número 3 y presionaría Enter. Entonces Daniela Alejandra tiene un apellido de Ruiz Quincero, entonces está bien. El cargo, ¿qué columna sería en este caso? La número 4. Es decir, que simplemente llego, pego y cambio el indicador de columna al número 4. Ok, secretaria en este caso. El sueldo como tal, vamos a hacerlo nuevamente, cambiamos el indicador de columna y en este caso ya tengo mi primer caso resuelto de la función buscar B. Ahora vamos a entrar a otros pequeños ejemplos en el cual vamos a utilizar quizás ese valor aproximado. Ok, por ejemplo, aquí tengo lo que sería un formato de celdas, un formato de tabla. Entonces, por ejemplo, me están pidiendo un código, puedo validar nuevamente. Ya saben cómo hacerlo, configuración, lista, y obtengo la lista a partir del código. ¿Que puedo agregarle el si.error nuevamente? Puedo hacerlo, ya tengo mi lista. Vamos a utilizar, por ejemplo, 1A.
Ok, voy a hacer un poco más de zoom. Listo. Entonces, ¿qué me están pidiendo en este caso? Para esta pequeña tabla me están pidiendo que tenga el nombre. Entonces, listo. El valor buscado ya sé quién es en este caso. Ok, entonces sería el código, pero necesito obtenerlo. Ok, vamos a reducir un poco para que se pueda visualizar. Ok, correctamente. Disminuyo otro poco y listo. Comienzo de nuevo. Igual buscar B, ¿cierto? Valor buscado va a ser esta celda, que sería I8. La fijo, referencia absoluta, punto y coma. Y ahora con el formato de celda van a ver lo que va a pasar. Necesito un rango como tal y yo puedo hacerlo, si quiero, hasta aquí. Si puedo, quiero hacerlo hasta ahí. Y mira lo que me está diciendo el formato de tabla. Mira, la tabla se llama tabla 4 y va desde el nombre hasta lo que sería el código hasta el apellido como tal. Pero si yo necesito inmediatamente todo, puedo hacerlo hasta el sueldo, hasta donde yo lo necesito. No necesariamente tengo que tomar toda la tabla. Desde el código hasta el sueldo estaría más que bien. Punto y coma. Voy a pasar el indicador. ¿Qué indicador sería? El número 2. ¿Dónde está el nombre en este caso? ¿Ok? Coincidencia. En este caso, recuerden que no va a buscar rangos ni nada, sino que necesito una coincidencia exacta, es decir, falsa. Y ya tengo el primer nombre. ¿Ok? Que sería, en este caso, Luis. Ahora necesito obtener el apellido. El apellido ya yo sé que está en la número 3. Vengo acá, simplemente copio, ¿verdad? Y pego. Y cambiaría el indicador de la columna. Ya no sería 2, sino en este caso 3. Para darle el apellido. El cargo. Entonces ya yo sé que el cargo viene en la siguiente columna. Y ya yo no le voy a colocar 3, sino que le voy a colocar el número 4 como tal. Necesito concatenar todo lo que yo busqué. Ok. Vamos a utilizar lo que sería la función concat. En este ejercicio lo pide. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle, ok, igual concat, ok, tomo lo que sería el código, punto y coma, abro comilla, espacio, cierro comilla para generar un espacio dentro del siguiente, dentro de la siguiente referencia, ¿verdad? Recuerden que el espacio es un carácter como tal, entonces por eso lo estoy generando, comilla, espacio y cierre comilla. Luegamente entonces necesito el cargo, ok, y ya tengo por ejemplo el código Luis Ospina administrativo. Entonces si yo quiero agregar un texto, ¿verdad? Yo lo puedo hacer delante del código. Entonces puedo decirle abro comillas, código es, ¿verdad? Código es, dos puntos, espacio, cierro comillas, ok, y ahí está. Ya tengo utilizando la función concat con los datos que he buscado en este caso. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio en el cual vamos a utilizar la función buscar B, pero en este caso vamos a hacer una coincidencia, en este caso que sería verdadera. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con una coincidencia verdadera? Recuerden que puede hacer en este caso para el tema de los rangos entre valores, más que todo numéricos. Entonces, viendo este pequeño ejercicio, necesito tomar el número de empleado, luego sacar la antigüedad y luego de la antigüedad sacar la remuneración como tal, que sería de acuerdo a los años trabajados. Por ejemplo, yo puedo tomar este rango de datos y darle un nombre. Por ejemplo, podría colocarle antigüedad. Ok, presiono enter y ya le asigné a este rango, ¿verdad? Lo que sería el nombre antigüedad. A esta tabla, ¿verdad? Podría decirle porcentaje, por ejemplo. Ya le asigné un nombre a cada tabla en este caso. Bueno, a los rangos de la tabla. Entonces podría decir acá que necesito el número del empleado. Entonces inicio, como lo habíamos hecho anteriormente, perdón. Entonces sería datos, validación de datos, listas, en este caso el origen, y tomaría en este caso lo que sería el rango del número de empleado. De acuerdo al número de empleado, ¿verdad? Entonces yo lo puedo colocar y necesito lo que sería la antigüedad.
pero verifico de acuerdo. Entonces tengo el número de empleados, que este va a ser mi columna clave, ¿cierto? Este va a ser mi columna clave, ¿verdad? Y esta columna clave, desde ahí voy a empezar a contar. Entonces 1, 2, 3, 4 y 5 como tal, ¿ok? 5 como tal. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? De acuerdo a esto, yo lo que voy a hacer es buscar, en este caso, lo que sería la antigüedad, y ya sé que está en el indicador de columna 4. Entonces puedo aplicarlo más fácilmente. Entonces voy acá, igual, buscar B, presiono Tab, el valor buscado va a ser el número del empleado, fijo con referencia absoluta, punto y coma, antigüedad, que en este caso sería el rango que ya está establecido para la primera tabla. En este caso el indicador de columna ya sé que es el número 4, donde está la antigüedad, y la coincidencia va a ser exacta, es decir, falso. El empleado número 2 tiene una antigüedad de 6 años como tal. Ahora, de acuerdo a lo que voy a buscar en la segunda tabla, va a pasar lo siguiente. Tengo años de antigüedad que van a coincidir con el mismo campo clave, que en este caso sería la primera tabla. Entonces, pero ese campo está acá, ¿ok? En la antigüedad. ¿Qué voy a hacer yo? Ok, entonces le voy a decir que esto va a ser igual a lo siguiente. Es decir, igual, buscar B, ¿verdad? Lo que sería el dato buscado, K43, punto y coma, y la matriz como tal, recuerden que se llamaría porcentaje, ¿ok? Punto y coma, y el indicador de columna para mí sería el número 2. El número 2 donde establece el porcentaje, ¿ok? Y sería un valor numérico en el cual hay rangos de acuerdo a los años de antigüedad, por ejemplo de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20 y de 20 a 25. Entonces ahí está, y presionaría Enter. En este caso, esta persona tiene 6 años de antigüedad, que pertenecería en este caso, ¿verdad?, al número de empleado número 2. Este empleado número 2 tiene 6 años en el cual establece rango. De 0 a 4 no tendrá, pero de 5 hasta el número 6, hasta el número 9 tiene en este caso un porcentaje del 10%, que es el que nos está dando en este momento, ¿ok? Entonces sí está sirviendo lo que sería esta búsqueda. Por ejemplo, el empleado número 4. El empleado número 4 tiene una antigüedad de 25 años. Entonces verifico acá que esté dentro del rango y está en los 50 como tal. ¿Ok? Entonces sí está funcionando este caso de estudio, de acuerdo a una coincidencia que en este caso sea de forma verdadera, y en el cual se establecen rangos de búsqueda de valores numéricos. Ahora vamos a utilizar lo que sería nuestro segundo ejercicio, es decir, una prueba donde vamos a establecer, de acuerdo a las reglas que vimos anteriormente, ok, utilizando las llaves. En este caso, supongamos que aquí nos dicen, mira, la prueba a utilizar, y tenemos esta tabla. De hecho tiene un formato de tabla. Entonces simplemente necesito seleccionar el código de la ciudad. Ok, bien, podría hacerlo también con una lista desplegable. Entonces voy a datos, validación de datos, lista, y escojo el origen. Para mí va a ser este como tal. Recuerden que tenemos que tener en cuenta, ok, tenemos que tener en cuenta que el primer dato buscado, es decir, el valor buscado, debe estar también como la columna clave dentro de la matriz a buscar. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ok, me está pidiendo la temperatura máxima, temperatura mínima y la precipitación. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ok, igual buscar B, ¿cierto? Valor buscado va a ser este, J4, lo fijo como referencia absoluta, punto y coma, y la matriz a buscar selecciono en este caso a partir de lo que sería el código de la ciudad como tal. Entonces, de hecho, aquí en el formato de tabla que ya está establecido, ¿verdad? Nuevamente lo voy a tomar, perdón ahí, ok, a partir del código, no del nombre, ok, a partir del código, porque es
la columna clave. Entonces está desde el código de la ciudad hasta la precipitación, que es lo que necesito. Ahora estoy mirando que necesito inmediatamente traer la temperatura máxima, mínima y la precipitación. Acuérdense de las reglas que habíamos visto. Entonces dentro de llaves yo podría utilizar lo siguiente. Es decir, necesito la temperatura máxima 1, 2, 3. Entonces está en el indicador de columna número 3, punto y coma. Necesito la temperatura mínima en este caso. Entonces ya no está en la 3, sino que está en la cuarta. Ok, luego necesito la precipitación 5 y 6, donde está la precipitación. Entonces simplemente coloco el 6 y listo, ya tengo mis indicadores de columna. Entonces ya puedo establecer a partir de llaves varios indicadores para que me dé un resultado. Ahora uno va a estar debajo del otro, entonces recuerden eso. Entonces coincidencia falsa y presiono enter, inmediatamente obtendría lo que vendría siendo a partir de una sola función la temperatura máxima, mínima y la precipitación como tal. Entonces nos vemos en el siguiente video, en el cual hablaremos sobre la función buscar h.